Bien, entonces vamos a continuar con el módulo 3 de cirugía percutánea del pie, bases anatómicas y técnicas de tercera generación. Vamos a hacer la parte final, que es la presentación de casos problema. Estamos incluidos en el congreso online, en el congreso número 57 de la Sociedad de Ortopedia. Bueno, yo voy a moderar los casos, así que paso a presentarles. Esto va a ser, la dinámica va a ser algo de 30 minutos. Y como panel de expertos tenemos al doctor Yáñez, que es jefe del sector Pie y Tobillo Hospital Universitario Austral y expresidente de la Sociedad de Pie. El doctor Emiliano Loncharich, jefe del sector Pie y Tobillo Hospital Británico y también médico del plantel profesional de fútbol del Club Ferrocarril Oeste. Y el doctor Bilbao, que es médico de planta, sección Pie y Tobillo del Hospital Italiano. Vamos entonces con el primer caso. Es una paciente sexo femenino de 42 años, con un antecedente de una cirugía en Chevron abierta del año 2017, con un dolor articular principalmente global, pero más que nada dorsal. Este era el rango de movilidad que presentaba. No tenía nada de flexión plantar, 0 grados, y 40 grados de flexión dorsal, con un signo de fricción negativo. La paciente, en parte, el motivo de consulta era que no podía realizar deporte, y se presenta además con esta afección del primer rayo con metatarsalgia del segundo metatarsiano, a predominio de Rocker segundo y tercero, una metatarsalgia leve, no muy importante, y lo que vemos, bueno, es el aflojamiento del tornillo. Les muestro el caso clínico, que no aporta mucho más que la imagen radiológica. Después vuelvo a esa imagen. Acá está un poco la herida. Tenía una herida de liberación lateral un poco extensa. Del lado medial tiene una incisión, perdón que no se ve con detalle, tiene una incisión de 4 o 5 centímetros, un abordaje medial directo. Bien, voy a las preguntas y después volvemos a la radiografía por ahí para que puedan opinar. Estas son preguntas orientativas. Obviamente a ustedes se les puede ocurrir otras. Si quieren preguntar antes del caso, algo del caso antes de seguir. Lo que se me ocurrió a mí también es pensar en estas cuestiones, si efectivamente es el material de autosíntesis que puede dar un dolor articular. Impresiona que no. Si están pensando en algo mínimamente invasivo, en qué tipo de técnica. Esto también puede ser cirugía abierta, es un caso complejo con una deformidad residual en varo de la cabeza metatarsiano. Si está pensando en algo híbrido a nivel del antepié, y bueno, si alguno está pensando también en alguna fijación quirúrgica. Volvemos a la imagen del inicio. Si quieren abrimos a preguntas en relación al caso. El caso es mío, así que si faltan datos clínicos o algo que pueda aportar, se los menciono. Vamos a empezar con el doctor Yáñez. ¿Dudas con el caso o directamente a opinar? Como quieras, Juan. No, no, yo iría directamente a opinar. Creo que mencionaste bastante bien la clínica que tiene el paciente, el dolor, la limitación funcional. Y iría directamente a la opinión. O sea, veo como diagnóstico de esto, efectivamente veo una cabeza del primer metatarsiano que tiene, por un lado, un gran acortamiento, por otro lado, un varo residual de la cabeza, un aflojamiento del material de osteosíntesis. No sé si aflojamiento decir, porque me parece que es un tornillo largo. O sea, si hubiese entrado totalmente, posiblemente hubiese trabado ese samorio. Así que quizá quedó un poco largo el tornillo ya de inicio. Y obviamente los metatarsianos centrales que son largos respecto al primer rayo, ¿no? Que quedó un alus corto con respecto a eso. Y aparte tiene un pequeño digitus valgus. Con lo cual yo acá, no sé si ya digo qué le haría o esperamos Sí, a sí, las sí, preguntas de exacto. todos. Esperemos a ver si alguien más quiere hacer una pregunta del caso y pasamos a la opinión de la conducta. Doctor Loncharich, ¿alguna duda con respecto al caso o No, es la comentario única antes de radiografía que seguir? tenés, ¿no? Sí, es lo único que tengo. Es El decir, paciente vino en consulta. estuvo Sí. así de entrada, fue fijada en esta posición, se La paciente vino, rotó, porque es raro que quede el tornillo tan largo, ¿no? vino afuera en realidad. Eh, Yo recibí la consulta así, con esa fecha que ven ahí arriba del año pasado, en mayo. Y es lo que, digamos, le pedí, y en función de esto tomé la decisión a seguir. No, Vos no le interpretás que pedí. está consolidada, ¿verdad? Yo interpreté que estaba consolidado, sí. Por eso no pedí otro estudio. Quizás una tomografía hubiera aportado algo más de información, o inclusive ver un poco más el desgaste articular, pero creo que con La esto era idea, suficiente para mí para seguir.
Sí, Facundo. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Perdón, una cosita más, Facu, sí, y te dejo. Dale, y te doy lugar a preguntar, así no nos encimamos. Eso te iba a preguntar, si tenés algún tomo para ver si confirmás la consolidación y el estado articular de esa cabeza, ¿no? No, la verdad que no, pero si bueno, consideramos, sí, es válido ese tipo de deformidades viable o no. obviamente, sí. Yo la consideraba consolidada y sin signo al menos de osteonecrosis, al menos lo que se veía en la radiografía. El dolor era, como decía, era mucho más articular y algo de la protrusión del tornillo, pero bien articular, quizás no en la cabeza. Pero sí, se puede haber sospechado, además de ver la indemnidad de la cabeza, por ahí una osteonecrosis, además del deseje, ¿no? Que no aparece, no tiene ninguna geoda o quiste subcondral, ¿no? O reabsorción ósea subcondral. Sí, lleva 2 años ya. Exacto. Facundo. Bueno, perfecto, Facu. El motivo de consulta, Javier, no me queda claro. Si es el dolor articular. Exacto. O la metatarsalgia. No, la metatarsalgia por eso puse que era más leve. El motivo de consulta del paciente es un dolor dorsal, predominio dorsal articular, con la dificultad en la movilidad, alguna molestia por el tornillo, pero ese no es el motivo de consulta. Ella de hecho no sabía que tenía un deseje articular y bueno, hubo que profundizar sobre esa situación antes de tomar la conducta, ¿no? Porque, bueno, después ya verán cómo termina el caso. Pero básicamente es dolor articular a predominio dorsal, pero sin fricción, digamos. Hizo una maniobra de fricción articular, no tenía chasquido. Por eso también lo aclaro, porque eso muchas veces gobierna sobre la indicación de la cirugía. Juan, ¿querés avanzar entonces? Vamos con la conducta. Bueno, yo en ¿Te base dejo acá o con las preguntas como quieras? No, yo ya pregunta, yo creo que en la radiografía, por lo menos radiográficamente, a mí me impresiona que está todo consolidado, que tiene una consolidación viciosa. Me hubiese gustado por ahí ver, aunque sea un axial de sesamoides, sin una tomografía, para ver la alteración, pero obviamente esos sesamoides están fuera del surco y están en deseje con respecto al surco intersesamoide, o sea, las cavidades glenoides están alteradas seguro. Y particularmente en este caso, yo sería de la idea de hacer algo híbrido. ¿Qué significa híbrido? Para corregir el primer metatarsiano lo haría en forma abierta. O sea, no, si bien uno puede hacerlo en forma percutánea, me quedaría más tranquilo haciéndolo en forma abierta, de tal manera de poder liberar bien todo el aparato glenosesamoideo que le está limitando la función, hacer un despegamiento, digamos, de partes blandas, obviamente retirar el tornillo de la cabeza del metatarsiano y corregir la alineación de la cabeza metatarsiano con una nueva osteotomía. Lo cual me va a quedar, obviamente, un metatarsiano que va a estar corto, y va a seguir corto. Con lo cual es muy probable que persista la metatarsalgia de transferencia, y posiblemente por ese motivo le explicaría que le daría DMO a los metatarsianos menores para lograr que se acorten un poco y que se eleven un poco, y le agregaría también a la falange una osteotomía tipo Akin para alinear definitivamente el hallux. Creo que hay que hacerle una liberación lateral nuevamente porque está retraído lo que es digamos, la cápsula lateral metatarsofalángica y posiblemente el tendón conjunto no haya sido bien liberado, con lo cual también le agregaría eso en lo que hablo de la liberación de la articulación metatarsofalángica. Con lo cual le haría abierto la parte de la osteotomía. Osteotomía de acortamiento, entonces en cuña. Una osteotomía no, le haría una osteotomía de realineación y posiblemente, o sea, de desrotación de la cabeza. Y ahí lo que tengo que ver, esa osteotomía de desrotación la puedo hacer de diferentes maneras, Por se el puede crescéntica, repetir. algo sin acortar mucho más. Exacto, intentaría no acortar exactamente más en el metatarsiano. Esta es la realidad, y que me queden centrados por lo menos en eje los sesamoides y una articulación que me quede, aunque sea bien perpendicular al eje o sea, con un DMA corregido, por así decirlo. Acá está hipercorregido, lo tenemos que descorregir de alguna manera. Bien, osteotomía de corrección articular, Aikin, liberación lateral, de MMO 2, 3, 4 sería, así para completar el plan rápido.
Exacto. Si con eso estoy bien, el quinto me parece que no lo tocaría, y si veo que el quinto tiene un hiperapoyo, también le agregaría el quinto, pero si no, el quinto trataría de no tocarlo. Ok, perfecto. Vamos, Loncha, entonces. Doctor Loncharich, ¿alguna diferencia en relación a Juan? ¿Lo encararías distinto? Sí, para resumir un poco, creo que el problema, obviamente todos sabemos que está en la orientación de la carilla articular, así que eso es lo que debemos corregir. Fíjense que la carilla está desviada hacia el varo, así que es lo que es el punto a corregir. Yo también retiraría, por supuesto, el material y le haría una osteotomía del metatarsiano extraarticular, no iría intraarticular, le haría una osteotomía, llamémosla tipo bollo, subcapital, como para trasladar y corregir la cabeza. Entiendo que el metatarsiano es corto. Mi objetivo ahora lo dejaría en segundo paso lo de metatarsiano corto. Mi objetivo 1 sería corregir la orientación de la carilla. La trasladaría, la orientaría y la refijaría, por supuesto. Coincido con la liberación lateral, coincido con la Aiking y con el acortamiento de segundo, tercero y cuarto. Yo acá capaz que, para ser sincero y polemizar también, podría ser una way abierta, porque en los casos donde yo quiero acortar todo lo que hay que acortar en este metatarsiano, en este pie, me siento más cómodo haciendo la way abierta porque me da la capacidad de acortar lo que quiero. O sea, algo tipo Weil Maceira, o sea, triple. El Bueno, hace objetivo es triple, acortar. perdón. Sí, sí. Sí, Para, Javi, perdón. vuelvo a Juan un segundito. Tu objetivo en relación a la fórmula metarsal, y después volvemos a Loncha con la misma pregunta. ¿Cuál es en relación a la longitud? Si bien, obviamente, hay inestabilidad en otro plano, ¿cuál es el objetivo de mínima para ustedes en relación a la nueva forma tarsal? Obviamente, impresiona que index minus va a seguir teniendo, pero seguramente algo corregido. Juan, ¿cuál es tu objetivo? Vamos con Loncha y seguimos con Facu. Mi único objetivo con respecto a los metatarsianos centrales es que no tenga el hiperapoyo. No me interesa la longitud, de hecho, si lo acorto mucho, voy a tener un déficit funcional tendinoso, que es en paciente que tiene los dedos bastante bien alineados, que no tiene martillo ni tiene nada, y el acortar para lograr una fórmula de maestro linda me va a generar por ahí una insuficiencia funcional de los dedos menores. Entonces, el único objetivo que yo busco es sacarle el hiperapoyo. Tengo un primer metatarsiano que incluso cuando uno lo corrige, que a veces hasta se puede descender un poco, capaz que no tiene tanto hiperapoyo. Pero bueno, por eso opto por las DMO y que el paciente cargue con sus DMO y punto. No buscar la fórmula metatarsal Okay. ideal, ni mucho menos. Ese es Sí, sí, más que nada, o sea, sabemos que no es el objetivo final, pero bueno, es parte de la entidad, y mientras más diferencia en longitud, seguramente más problemas podemos tener, pero es verdad lo que decís en relación a la función flexoextensora de los dedos menores. Emiliano, ¿algo para aportar en relación a eso? ¿Tenés un objetivo de mínima? Acá estamos partiendo de No, una no, diferencia de a mí longitud muy grande. me gustaría cortar. Me parece la diferencia es importante. Me parece que después de la cirugía que le hagan el primer metatarsiano lo voy a cortar aún más y va a ser más evidenciable, diríamos. Así que yo trataría de acortarlos y no mucho más que lo que dijo Juan, que lo que dijo Juan. Dale, vamos Facu entonces. Tenés el sesgo de conocer dos opiniones, así que está bueno. Sí, Después va a tocar al revés. yo creo que estoy de acuerdo con o sea, las dos opiniones son buenas con respecto al primer metatarsiano. La opinión de Juan te va a dejar, al hacer un abordaje abierto, lo vas a corregir mucho más controlado, pero conlleva el peligro de hacer una necrosis con mayor, o sea, tenés más riesgo de hacer una osteonecrosis en un paciente que ya tuvo una osteotomía. Lo que dice el doctor Loncharich también es correcto, pero te va a costar mucho más reorientar la carilla articular del primer metatarsiano con una Bosch, obviamente extraarticular, como dijo él, pero no tenés tanto riesgo de osteonecrosis, ¿no? No obstante, yo creo que en este caso
estoy más de acuerdo con Juan, con la opinión de Juan. Me parece que me voy a quedar corto si lo quiero corregir con una osteotomía de bolso. El primer metatarsiano obviamente también le haría una equina a la primera falange. Con respecto a los metatarsianos menores, yo lo haría en forma percutánea también, más que nada porque no tenés luxado la articulación metatarsofalángica y si bien no se acorta, pero si haces la DNMO bastante perpendicular al piso, la vas a ascender y no vas a tener problemas de metatarsalgia. Van a ascender bastante y yo creo que van a compensar la falta de acortamiento radiográfico, por decirlo en cierto modo. Okay. Perdón, sí. Javier, perdón, Sí. y no sería descabellado en un paciente tal vez no de 42 años, pero en un paciente más sedentario de 60 años con este mismo cuadro, pensar en una artrodesis metatarsofalángica del hálux. No sería descabellado. Sí, por eso uno se plantea la situación quizás a otra edad, pero por eso también lo puse. No lo puse, digamos, como para rellenar, sino que efectivamente podía surgir también acá. Loncho, ¿querías decir algo más? Y si no, Sí, pasamos quería hacer un al final. comentario. Probablemente lo que yo quería describir, que no sé si quedó claro, es que la osteotomía que haría yo sí es extraarticular, pero probablemente no la haga percutánea, la haga abierta, para hacerle una cuña, ¿sí? Y en mis manos me es más cómodo hacerle una pequeña incisión, hacerla abierta y lograr la corrección de la cabeza. Sin duda que hacerla percutánea me parece que es mucho más complejo, como describió el doctor Bilbao, pero probablemente no me expresé bien. La cirugía yo la haría mínimamente invasiva, no en forma percutánea. No percutánea, pero mini invasiva. Sí, doctor Agregar Yáñez. una cosita más. Porque yo creo que el objetivo, corregir la cabeza de lo que es la rotación o el varo que tiene la cabeza, uno lo puede hacer de cualquier manera. Yo creo que no es el principal problema, porque si uno hace percutáneamente una cuña sustractiva lateral, puede hacer una osteoclastia a la inversa de cómo haces una osteoclastia de Akin. El tema que yo creo que este paciente, con la rigidez que tiene, debemos liberar las partes blandas. Entonces el mini abordaje que uno propone, no solamente permite obviamente sacar el tornillo, sino permite hacer toda la liberación en toda la región plantar, glenosesamoidea también. Entonces esas partes blandas que están evidentemente adheridas y retraídas y que el paciente tiene 0 grados de flexión plantar y creo que 40 dijiste de flexión dorsal, Sí, dorsal. una paciente de 42 años y la verdad que va a querer tener una funcionalidad lo más normal posible el día de mañana, va a querer poderse calzar el zapato, digamos, con cierto taco o no el día de mañana para una fiesta. Entonces yo trataría, por eso hablo de que lo haría en forma abierta, no tanto por lo óseo, sino más por las partes blandas. Ok, perfecto. Bien. A ver, les muestro cómo lo resolví, después charlamos del resultado final. Creo que pensé en la línea un poco de ustedes. A ver, en este caso no me dio mucho temor de seguir acortando porque veía un pinzamiento lateral y lo más importante era salvar ese primer rayo, la primera articulación, así que sí, mis manos tampoco creía capaz de resolverlo de manera percutánea y ser tan precisos como el tallado de esta cuña lateral, así que resolví abrirlo. Es verdad lo que dice el doctor Bilbao, que el riesgo de osteonecrosis, y más no habiendo hecho nosotros el procedimiento, y con ese abordaje lateral para liberación lateral, es un riesgo. De hecho, el único caso que tengo es una revisión de una Chevron con otra Chevron y tuve una necrosis en un paciente, así que, digamos, este fue el segundo caso y asumí el riesgo porque el beneficio creía que iba a ser mejor, así que con esta cuña tallada de manera lateral, acá vimos un poco, les paso el video ya cómo había quedado congruente después de la fijación y un poco la maniobra de balización y cómo reducía la carilla articular. Acá vemos entonces, el plan fue similar a lo que mencionaron ustedes, para los dedos menores de MMO.
Acá no recuerdo precisamente si cambié la fresa, una fresa de corte lateral larga por algo de rebajado para cortar aún más. Estimo que no. Pero bueno, el objetivo en relación a la longitud era que por lo menos tenga una fórmula metatarsal similar a la anterior y obviamente no terminar en deformidad de dedos menores y calmarle esa metatarsalgia leve. Prioricé mucho más conservar la articulación que tratar su metatarsalgia, a pesar de que le avisé que podía tener aún mayor metatarsalgia después de la cirugía. Acá vemos entonces, también, bueno, coincido con el doctor Yáñez en relación a las partes blandas y la liberación lateral, a pesar de que uno, digamos, estaría como, parece un poco aberrante hacer una liberación lateral cuando tenemos esta deformidad, pero era necesaria debido a que también nos permitió desplazar bien la cabeza y hacer la cirugía. Este es el resultado a corto plazo. Acá, por eso, si comparamos en relación a la fórmula anterior, estamos en una buena situación. El temor acá, obviamente, de haber hecho algo sustractivo es también el tamaño de la cabeza del metarsiano, y eso ahora vemos con el caso completo qué opinan de qué va a pasar en el futuro con esta paciente. Acá vemos un poco la situación a los 3 meses y medio. Acá la cabeza, vemos en la zona de osteotomía, la cabeza, digamos, con buena perfusión, pero bueno, con algunas zonas quizás un poco más quísticas. Acá vemos un poco la movilidad que habíamos ganado en el posoperatorio. Son alrededor de 60 grados, ahora no recuerdo exactamente con el goniómetro, pero entre 30 a 60 a 65 grados, o sea, habíamos ganado 20 grados más, sin chasquido. Y esta es la situación al año. Bueno, la controlé ahora en pandemia en mayo y estábamos en esta situación. Le tuve que sacar el tornillo porque había quedado con una fricción plantar, así que bueno, se hubo que someterla a un retiro de material nuevamente. Así que en esta situación estamos. Bueno, acá al año se ve que habíamos perdido algo de movilidad, o sea que es 0,50, pero sin metatarsalgia ni dolor articular. Así que bueno, un poco preguntarles cuál es el futuro más allá del resultado, si bien considero que es un resultado por ahí a corto plazo y no sabemos exactamente qué puede suceder en el futuro. Pero bueno, hasta ahora está satisfecha con la solución. Hacemos un breve comentario si quieren en relación al futuro y a la resolución del caso y seguimos con el otro. Respetamos el orden entonces, doctor Yáñez. A mí me parece que lograste el objetivo que buscaste, quedó alineado, no veo al año signos de necrosis de la cabeza, o sea que ahí no le tendría ningún tipo de temor. Y por la rigidez es probable que tengas, obviamente, una cierta degeneración articular, que si el día de mañana genera una artrosis y una luz rígidus, etcétera, y bueno, se verá que se hace el día de mañana. Pero se logró el objetivo, sacarle la presión metatarsal, alinear el primer rayo y generar mejor movilidad, por más que no recuperó tanta movilidad, pero bueno, mantiene bastante buena movilidad. Así que no, me parece que tuviste un buen resultado. Sí, a ver, el principal temor acá es la posición de los salmodeos en relación a la cabeza, porque no estamos habituados a ver los salmodeos en esa posición. Pero bueno, el rodillo tiene bien, no tiene signos de tarsalgia del primer rayo, así que un poco asusta la posición, un poco dónde quedó. Doctor Loncharichi, vamos con Bilbao y pasamos al otro. Emiliano. Sí, bueno, te felicito, Javi, está muy bueno. La verdad que, como decía Juan, lograste el objetivo. La verdad que cuando mostraste las primeras radiografías, me dio miedo que no se necrose la cabeza, me pareció la osteotomía un poco distal. Yo insisto, lo hubiese hecho más proximal. Pero bueno, la verdad que el resultado que lograste es bueno. El futuro para mí es una artrodesis. Lo que hiciste fue retrasarla. Sí, Está sí, buenísimo sí. porque tenía 42 y le retrasaste capaz que varios años. Por lo menos ya un año le ganaste y todo lo que venga ahora es ganado. Así que está buena, Sí, está quizás bien alineado, era, así que capaz que le ganas más. por lo menos me parecía más complejo tallar una cuña en el cuello con una cabeza de por sí ya tiene un metatarsiano chico a nivel del cuello, y tallar esa cuña me daba un poco más de libertad en la cabeza para que mida lo que tenga que medir. Sí, lo que pasa es que cuando está operada, viste, cuando ya vienen operada a mí me da, yo trato de respetar la vascularización de la cabeza. Si te hubiese necrosado la cabeza,
bueno, nada, perdiste. Sí, sí, pero por eso a este caso no tiene mucha salida. Sí. Claro, aparte ya con metatarsiano corto es difícil de resolver, ¿no? Porque una osteonecrosis es distinto cuando hay otra longitud. Cuando tenemos esta longitud ya es más complejo, ¿no? Seguir resecando cabeza. Claro. El metatarsiano. Pero bueno, nada, felicito, está muy bueno. Doctor Bilbao. No le hiciste nada, no le hiciste nada en la falange, no hiciste hacking, nada. No, no le hice hacking. La verdad que digamos, si lo ves clínicamente, si bien la radiografía tiene... Lo cortaste tanto que alineó. Sí, exacto. Digo que fue empujado por la cabeza del segundo metatarsiano y no le dejó mirar hacia lateral. Está muy bueno. Hizo de tope. Doctor Bilbao. No, obviamente te felicito, quedó muy bien. La pregunta es, porque yo le hubiese hecho una Aikin y creo que, no sé, ¿vos habías programado hacerle una Aikin? No, no. Como corrigió muy bien, no se la hiciste. Exacto. Quizás tomo la decisión de la Aikin al final de la cirugía, pero me baso mucho más en la clínica. Aunque tenga radiografía, salvo que sea evidente que necesite sí o sí por la radiografía corrección articular o de la falange. La verdad que clínicamente, si hago la maniobra en carga en el momento y corrige la metatarsofalágica y no hay deformidad tampoco en la interfalángica, prefiero no hacerla y hacer menos cirugía. Pero bueno, sí, obviamente si vemos la radiografía está al límite de la indicación, ¿no? Pero bueno, por ahí es como dice no, pero quedó un pie armónico, quedó bien alineado. Posiblemente si yo le hubiese hecho una Aikin y me hubiese excedido en la indicación, por eso te pregunto. Okay. Pero no quedó bárbaro. Bien. Quedó buenísimo, sí. Bueno, vamos con otro caso, es un poco más reciente, no tiene un seguimiento por ahí al año, es un poco más corto, pero bueno, esto es básicamente este caso para ver conducta, el otro era por ahí una cirugía de revisión y para que charlemos un poco de la conducta y qué toman en cuenta en relación a la decisión con estos casos. Es también paciente de sexo femenino, 72 años, ama de casa, no realiza actividad física, tiene metatarsalgia central M2, también con rocker similar a otro caso, más que nada en apoyo y despegue, sin mejoría del tratamiento ortésico, ya llevaba 1 año y medio, con esta inestabilidad grado 2, con una subluxación del 50% a la maniobra de cajón anterior, y con una mayor movilidad que la otra paciente, 65 grados de flexión dorsal y 10 de flexión plantar. Esta es un poco la radiografía, y acá lo que me interesaría también es que opinemos en relación a cómo manejan estos casos y más que nada profundizar sobre el tema de la rotación del metatarsiano. Acá en Argentina, como no tenemos tomógrafo con carga y hay pocos métodos para ver ese tipo de mediciones o radiografía axial de samoideos, estamos utilizando el método Yamaguchi, que es ver la zona lateral de la cabeza del metatarsiano, quizás es lo más sencillo. Trasladamos el trabajo de Yamaguchi a las radiografías, y en este caso, si hacemos una visión rápida, quizás tengamos entre 15 y 20 grados de rotación. Y la pregunta es si efectivamente, ahora vamos entonces a la pregunta, si vuelvo a la radiografía, digamos, ¿qué componentes de la deformidad priorizan en este caso y qué importancia le están dando al componente rotacional? Obviamente no sabemos si esto es una moda o efectivamente tenemos que mirar en todos los casos y tenemos que atacar un poco esta nueva deformidad, que si bien las publicaciones ya tienen entre 12 y 15 años, bueno, en el último año y 2 años han salido otras publicaciones y autores directamente pregonan de que resolver la rotación resuelve por completo este tipo de deformidades. Así que vamos a ir al revés y con las primeras, para completar en realidad tenemos las preguntas en relación a si harían algo con la placa plantar. Es un poco más inestable el segundo rayo en relación a esto, y de nuevo, ¿cuál es el plan con este paciente? Vamos con las 2 preguntas iniciales, doctor Bilbao, y después seguimos para arriba. Juan, Javier, poneme la radiografía, por favor. Sí, perdón. Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? ¿Qué importancia le doy al componente rotacional? No le doy mucha importancia. Si en este caso, yo este paciente tiene un ángulo intermetatarsiano casi más o menos de entre 15 y 20 grados, creo, y le haría una
una osteotomía de Bosch, liberando el complejo lateral. Le agregaría una Aikin. Y en los metatarsianos segundo, tercero y cuarto le haría posiblemente una Weil Maceira abierta, no percutánea, porque están subluxados y bueno, si están los dedos menores comprometidos, daría artrodesis interfalángica proximal, ya sea abierta o percutánea, posiblemente la haga percutánea. O sea que seguís priorizando por ahí el componente de traslación del metatarsiano por sobre la rotación. Sí, y en algunos casos, pero no tengo seguimiento a largo plazo, como la osteotomía de Bosch es un corte monoplanar, vos podés derrotar, pones la clavija, la colocás tal vez más dorsal hasta que llegás a la cabeza y cuando vas a pasar la intraósea, te derrotás con ese pequeño movimiento, pero no tengo seguimiento. Estoy empezando a hacer, pero no tengo seguimiento. O sea, Bosch te referís a Bosch modificada, un tornillo y clavija, y sacar la clavija quizás antes. O sea, un tornillo y la clavija. El tema del tornillo es indistinto. Podés hacerla y dejarle la clavija 4 semanas, o podés fijarla con un tornillo y sacarla a las 2 semanas. Ok, perfecto. No pasa por el tornillo, no va a perder, si le corregiste un poco la rotación, no la va a perder porque le saques la clavija a las 4 semanas. En un paciente de 60 años, ama de casa. 72, sí, pero bueno, de esa franja etaria, sí. Ok, perfecto. Sí. Buenísimo. Doctor Bilbao. Doctor Loncharich, vamos con las dos primeras preguntas. Sí, con respecto a la rotación. Sí, Mira, nosotros le estamos... deformidades. Sí, nosotros le estamos prestando más atención a la rotación del primer metatarsiano, es algo que observamos en todos los pies y la realidad es que lo tratamos de corregir. Nosotros le haríamos también una osteotomía distal. Yo haría una osteotomía de mica, hoy estoy haciendo más la osteotomía mica que me permite ese grado de rotación derrotarlo. Me parece que tengo una suficiente traslación, la haría percutánea, trasladaría, fijaría con 2 tornillos, le haría una Ekin también fijada con un tornillo. Y los metatarsianos, coincido bastante con Facu, es una señora grande. Evaluaría la posibilidad, no lo tengo decidido aún, si hacerle una resección al estilo Homan o Mann de la cabeza de los segundo y tercer metatarsiano, y una osteotomía de la base de la falange para realinear el dedo. Esos dedos, cuando están tan supraductos, es complicado corregirlo con la Weil y a veces me han quedado elevados. Entonces lo ayudo con la osteotomía plantar de la base de la falange. Te hago una pregunta si no se me pasa. ¿Tu objetivo de fijar la osteotomía de Aikin es la movilidad precoz? Digo, cuando se le pregunta a diversos autores cuál es el objetivo es ese. Teniendo en cuenta que la Mi osteotomía objetivo de Aikin... termina la cirugía. Es decir, termina la cirugía, quiero decirte que no dependo del vendaje, no dependo de que a veces en el sistema donde estamos, que vemos varios pacientes y no la curamos, a veces no lo hago yo la curación o la hace parte de mi equipo y estoy más tranquilo fijándola en la posición que yo quiero. ¿No dejás librado al azar de que algo suceda, un accidente con el vendaje? Una señora de 72 años, no, la verdad que trato de dejar todo fijo, diría. Ok, perfecto. Bueno, pues por ahí retomamos con una pregunta más. Doctor Yáñez, preguntas con respecto al caso o vamos a la conducta. Bueno, las preguntas no hace falta que te las coloque, pero lo primero que quiero que me respondas es el tema del componente rotacional o qué priorizás en estos casos, más que nada el primer rayo, ¿no? El otro es un poco más evidente, ¿sí? Bien, antes del tema rotacional, te quería preguntar,
la deformidad de los dedos, más allá del Perdón, no supraducto. había hecho. Son semirrígidos, Ok, tirando a flexibles, ¿no? Perdón, no esa es la había pregunta. aclarado eso, sí. Nada, Semirrígidos, mira, dedo semi-3, segundo y tercer dedo. perfecto. Con respecto a la rotación, a mí la radiografía de frente ya me marca mucho. La radiografía de frente, que esto lo vengo pregonando hace más de 15 años, por ahí en las charlas, nos muestra si la rotación está en la falange o está en el metatarsiano, y ya uno más o menos se da cuenta, pero más allá de la esfericidad del ángulo lateral que uno habla de que está más rotado, bueno, toda la clasificación y como vos bien mencionaste, digamos, la clasificación de Yamaguchi al respecto, yo creo que sirve mucho la radiografía con carga axial de sesamoideos, porque nos permite ver bien la angulación que tienen las dos glenas de la cabeza del metatarsiano con respecto a la superficie plantar. Y eso nos da más o menos la idea de la rotación. Y cuento esto porque cuando yo sospecho una rotación importante, a ver, si el paciente tiene 10 grados de rotación, la verdad que no le doy ninguna importancia a la rotación. No, en general no, le hago la osteotomía que sea, pero sin mucha importancia. No sospecho que tiene una rotación importante, generalmente son deformidades más importantes, y esto ya está también estudiado, que los salus valgus tienen más componentes rotatorios que los salus normales. Entonces sí le doy importancia, y en este caso me parece que la rotación está bien en el metatarsiano. Yo particularmente le haría una osteotomía de Bosch en donde puedo desplazar y derrotar tranquilamente, no tengo ningún problema, y lo hago manualmente porque es una osteotomía completa a nivel del cuello y me permite derrotarlo, y la fijo siempre con un tornillo. Algunas les dejo la clavija, en otras si veo que quedó bien estable, ni siquiera le dejo la clavija en el postoperatorio y le hago un vendaje con la venda de Coban y nada más. Le haría obviamente en este caso también una osteotomía de Akin, no le pongo tornillos, nunca le pongo tornillos al Akin, y en los dedos menores, el segundo y el tercero no me cabe duda que le haría tenotomía extensora. No me preocupa la placa plantar a los 72 años en una ama de casa que ni siquiera hace actividad física. Sí le haría DMO 2-3 de forma percutánea, no se las haría abierta, y es probable que le agregue a los dedos menores osteotomías para corregir la deformidad. Por eso quería saber qué grado de rigidez tenía o no. Si es semiflexible, como me dijiste, es probable que le haga una osteotomía plantar de base de la primera falange, como para descenderlo antes de hacerle la DMO, y después les haga la DMO, y si con eso me queda alineado, no hago nada. La única duda que tengo es el cuarto, que eso lo veo intraoperatorio. Si palpando desde la planta y haciéndole la maniobra de carga de peso, el cuarto no tiene un hiperapoyo, no lo toco. Si veo que el cuarto me va a quedar con hiperapoyo, habiendo hecho las dos osteotomías del segundo y del tercero, quizás se le agrego. Pero me parece que en este caso no va a hacer falta. Ok, perfecto. Vamos con la resolución. Bueno, similar a lo que opinaron ustedes, en algunos casos, y obviamente tomamos la experiencia junto de los doctores Yáñez y Bilbao, y de quienes aprendí la osteotomía de Bosch, obviamente que al retirar la clavija, agregarle un tornillo, digamos, lo que está publicado al menos es la osteotomía de PECA, pero bueno, el objetivo es el mismo, poder derrotar, y la ventaja que tiene es retirar la clavija. Si bien el borde lateral de la cabeza metatarsiano hicimos un pequeño gesto de desrotación y por eso, si bien tiene un osteofito lateral, la vemos un poco más plana. La verdad que yo tuviera que responder las preguntas a nivel de lo que se prioriza, quizás más en un severo miraría eso, y quizás un poco por el tema de curva de aprendizaje y ver qué sucede con la posición de los samoideos, por más que no necesite mucho desplazamiento, quizás esa fue la conducta en este caso. Pero bueno, mencionaron ustedes la osteotomía de Aikin, también de MMO, y creo que el doctor Yáñez mencionó la osteotomía también de F1. Este caso ya lleva 3 meses y medio, tenemos un retardo evidente de la consolidación de la primera falange, eso estimo que puede ser por la temperatura de la fresa o la velocidad de las revoluciones. Todavía persiste el dolor en esa zona, y bueno, al menos hemos podido resolver la luxación metatarsofalángica, en eso creo que coincidimos todos en no ir a reparar la placa plantar en una paciente como esto, es con una subluxación.
Y de vuelta me interesa la opinión de ustedes, a ver si soy un poco exigente con la radiografía, hay una pequeñita subluxación en esa zona, obviamente hay que controlar la posición de la falange del segundo dedo, que efectivamente ya está en valgo, pero parcialmente consolidada. Y bueno, pensando un poco más en el futuro. La reducción de los dedos es parcial, eso también a tener en cuenta. Quizás no me gusta tanto hacer artrodesis o artroplastías resectivas en los dedos menores porque quizás puede alterar mucho la anatomía o la función y priorizo por ahí esto que menciona, la función y no tanto la posición de los dedos, pero si ven la radiografía de perfil persiste más que nada, no tanto metatarsofarángica, pero sí una subluxación interfarángica a los dedos menores. Así que bueno, vamos como veníamos antes. Doctor Bilbao. Te felicito, Javi, de nuevo. La verdad que No es para eso, es para criticar. La muy consigna bien era criticar. alineado. No, yo insisto, no obstante, estoy revisando algunas cosas, pero yo cuando tengo subluxada o luxada la articulación metatarsofalangia, para mí es una indicación prácticamente absoluta de hacer una whale abierta o una resección de la cabeza del metatarsiano si es que veo que el cartílago está mal. He observado en el servicio que haciendo osteotomías a la falange y haciendo DMMO, más las tenotomías, como dijo Juan, obtenés buenos resultados. No hay duda que esa falange va a pegar, va a consolidar, no va a tener ningún problema. Pero si en la radiografía de perfil, como vos dijiste, los dedos menores, si los observás, están hacia dorso y lleva 3 meses de posoperatorio. Yo creo que a futuro, tal vez, necesitan un otro gesto sobre dedos menores. Sí, le hubiese hecho un gesto a la interfalángica y tal vez hubiese usado clavijas. Si bien es cierto que cuando vos haces una artrodesis interfalángica proximal y una osteotomía de Weil abierta o Weil Maceira, lo que vos le quieras hacer, vas a tener más incidencia de dedo flotante que es asintomático. Simplemente vos lo ves en una mirada diferente y te encontrás con eso. Pero pienso que a futuro tal vez le pueda llegar a molestar la posición en la que queden los dedos. Sí, hoy está bastante matizado el pie, si bien se ve una pequeña pérdida de reducción de las interfalángicas, está conforme con el resultado, perdón que no tengo la imagen clínica, pero acá se llega a ver que hay un edema residual de partes blandas y quizás no es el resultado estético funcional definitivo. Doctor Loncharich. Sí, Doctor Loncharich, no vale felicitar. No, a mí no me gusta cómo te quedó. Bueno. Creo, no, te quedó muy bien, Javi. Escuchame, el primero está buenísimo, quedó bien, creo que es indiscutible. Corregiste, fíjate el ángulo que damos importancia ahora de rotación de la cabeza, cómo lo corregiste. Es un ángulo recto y no el ángulo curvo que veíamos en la radiografía pre. Hiciste la X y no la fijaste. Te confías mucho en tu vendaje, ¿no? Confío en la publicación que tenemos compartida con el doctor Yáñez, en las cuales son casi 80 casos. Lamentablemente no tuvo mucha trascendencia, pero entiendo el concepto de rehabilitarlos precozmente y no depender del vendaje, eso lo entiendo. El doctor Loncharich no la leyó. Leo todo lo que usted publica, doctor. Leo todo lo que usted publica. Estoy atrás suyo en todos sus actos. Entiendo el concepto. Lo que pasa es que también me cuesta mucho pensar de que vamos a tener rigidez metatarsofalágica porque tiene un vendaje de 4 semanas. Digamos, eso es la contrapartida, te digo, la contrapartida de Chicago. Resulta tan, creo, seguramente en tus manos te resultaría tan simple el hecho de. No, ella es una cirugía sencilla, exacto. De un gesto de no más de 10 minutos en tus manos y solucionarías un problema, no, pues no lo tenés, pero asegurarías una posición que creo que sumaría a tu cirugía, menos edema, menos
mayor movilidad, todo lo que ya sabemos Bien, por fijar una fractura. Nosotros manejamos medicina privada, las 4 que estamos acá, y evidentemente el Estado no está pagando por ese tornillo, eso es un tema que podemos discutirlo afuera de esto. Pero bueno, sí, lo tomo y seguramente va a aparecer un caso mío con algún tornillo y que quiera rehabilitar precozmente. Así que eso está seguro bueno va a que suceder. no le pusiste clavija, ¿verdad? No, son los usaste. tornillos nada más, directamente. O sea, Perfecto. suplanté la clavija y pasé de la Bosch modificada a esta PECA. Creo que el poder de corrección de las rotaciones es mayor con la PECA que con la mica. Hay que ver cómo se talla esa rama plantar para poder rotar, pero no tiene una potencia, salvo que se luxe el 100% de la cabeza, la potencia de corrección de la rotación no es tan grande con la mica que con la PECA. Es menor, pero vos hablaste de un grado leve de rotación, por eso hubiese elegido esa cirugía. Por eso hubiese hecho la mica igual. Yo creo que se rota igual, se rota solo. Yo tengo la teoría que cuando lo terminás de cortar, terminás la rama y la desrotás con el dedo, con el movimiento de la falange, se acorta y se encaja y se rota. Nosotros esa es nuestra experiencia, lo tenemos documentado y pronto lo publicaremos. Con respecto a los dedos menores, la experiencia que yo tengo es que me quedan altos, como decía Facu, quedan altos siempre, y siempre quedan altos. En este contexto de DMMO más F1 percutáneo, en ese contexto. Sí, esta osteotomía que hiciste, la percutánea de la base, yo también lo hubiese hecho, es la que te nombré. Creo que eso nos ayudó bastante a bajar los dedos y a ponerlos más en posición, a solucionar el dedo flotante que decía Facu, que coincido que es indoloro, pero a veces es molesto. Por lo menos a mí me molesta verla en el postoperatorio. Y hay pacientes que también te dicen que no apoyan, que le queda ahí flotando, valga la redundancia. Así que coincido con tu osteotomía, a pesar de que todavía no haya pegado, mi experiencia es que te va a pegar. Te va a pegar en algún momento, lleva lleva 3 meses, pero... No, para la falange es extenso, ya es claramente un retardo, pero sí, bueno, por eso te digo, pero no sé, son muy pocas las que no se pegan. Creo que vas a lograr la consolidación. Okay. Así que... Bueno, gracias. Bueno, no sé. Vamos a cerrar con Juan, que estamos un poquito pasaditos. Sí. Dale, gracias. Yo lo hago corto, me parece que la osteotomía del distal del metatarsiano está espectacular, es un poco la propuesta personal, que nada más que con 2 tornillos, con lo cual le diste más estabilidad. La Akin, siempre, la Akin lo único que está es un poquito más distal de lo que me gustaría, generalmente cuando es bien en la base, es autoestable. Y la realidad es que yo a estos pacientes le estoy dando movimiento metatarso-falángico después de la primera semana que lo curo. O sea que el vendaje que tenés que tener y que te queda rígida la metatarso-falángica, no lo estoy viendo como inconveniente, porque la Akin hecha en la base hace una osteoclastia y se queda bastante fija. Con respecto al edema, me parece que con 3 meses es normal que con todas estas osteotomías el paciente tenga edema, así que eso no me preocuparía. Es un edema de antepié que es normal. Y lo que sí es criticable es justamente las osteotomías en las falanges. O sea, la osteotomía de la falange tiene que ser más en la base, porque si no tarda más en consolidar. Sí, está un poco diafisaria, exacto. Está un poco diafisaria, sí. Exacto, y te queda mucho más inestable. Entonces, le cuesta consolidar y queda más balán. Y yo le hubiese hecho osteotomía de la base también al tercero y posiblemente al cuarto para descenderlo. Y después el vendaje se ocupa ahí sí las telitas adhesivas. Bueno, vos me conocés, las hemos hecho yo hace siempre. Las telitas adhesivas cumplen un rol fundamental que yo sí se las mantengo durante aproximadamente 6 semanas, que se las cambien los deditos y que lleve el dedo para abajo, para evitar justamente el dedo flotante y mantener de alguna manera también las DMO en el sitio donde las dejé. Pero bueno, me parece que el resultado, insisto, es bueno y consolidará la falange. Lo que pasa es que está justo en la diáfisis, que es lo que menos posibilidad o lo que más tarda en consolidar, simplemente, ¿no? Sí, está un poquito alta. Lo que pasa técnicamente, no sé si les pasa a ustedes, es difícil, es como que... A veces la incidencia del rayo y no controlar se va un poco diafisario. Pero, ¿no lo controlás? No, o sea, se controla por ahí el portal y cuando vas a hacer la osteotomía por ahí no volvés a controlar que estás efectivamente
en la zona que tenés que estar. A veces yo lo que hago, anatómicamente es más complejo, pero... Por ahí le puede llegar a servir, pero bueno, me han visto lo que operaron conmigo. Le hago el portal. A todos nos sirve, doctor. Cuéntelo. Hasta los que no lo vieron. Ingreso la fresa y la clavo en la base de la falange. Y me fijo ahí en una oblicua si estoy bien en la base. Y después le hago la osteotomía. Pero ya ingreso la fresa. La apoyo en la base de la falange y si veo que estoy muy distal o no, la corro un poquito. Entonces, siempre un tirito de rayos, ahí le doy. Por más que uno esté confiado y ya diga, no, la tengo clara, ¿no? Siempre un tirito de rayos me deja tranquila dónde hacerlo. Perfecto. Bueno, buenísimo. En honor al tiempo, que estamos un poco pasados, les agradezco a los tres. La verdad que muy, muy bueno todo. Creo que los que van a ver esto, algo se van a llevar a sus casas. Así que, bueno, a seguir cuidándose y gracias nuevamente.